Hola, bienvenidos a Voces del Camino, un podcast de Médicos Sin Fronteras. Yo soy Sergio Pérez de Arilán. Y yo soy Ana Villanueva y hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar de lo que es brindar atención en contextos difíciles, pero en particular a mujeres y niñas. Como se imaginarán, Médicos Sin Fronteras opera en contextos sumamente complicados y el acceso a derechos sexuales y reproductivos, especialmente en temas de salud para niños y niñas, es muy complicado en muchos contextos, especialmente en Medio Oriente. De hecho, en 2022 asistimos en más de 295,000 nacimientos, así como apoyar en complicaciones de embarazo a 25,100 mujeres y niñas. Es fuertísimo y pues es a veces muy difícil ser mujer, pero más si estás en un contexto complicado. Justo para platicar de eso tenemos una invitada muy especial, a la doctora Enia Martínez. Doctora Elia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Elia es ginecóloga y ha trabajado ampliamente en Afganistán, Medio Oriente, ¿no? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, pues primero nos gustaría conocer, porque tienes toda una trayectoria, ¿no? Que además es muy interesante por sí misma. Sabemos que te especializaste en Cuba, ¿no? Por ejemplo, y quisiéramos saber cómo esto impacta o te hace gravitar hacia el trabajo humanitario de alguna manera. Bueno, yo soy médico primero, me formé como médico general en Cuba, como bien dices, en una escuela que estaba motivada para eso, ¿no? Para crear médicos de diferentes partes del mundo que regresaran a lugares donde el acceso a la medicina fuera muy difícil. Entonces yo creo que desde ahí, pues es una formación donde empiezas a sentir esta necesidad de la solidaridad, de trabajar por otras personas y también de como este compromiso, ¿no? De llevar también pues, la medicina donde se necesite. También pues obviamente al estar en Cuba tanto tiempo, que es un país que como todos sabemos tiene algunas limitaciones, pues también hacen que nosotros como médicos nos creemos como médicos más, digamos, como acostumbrados a trabajar con pocos recursos, que creo que me ayudó mucho en el ambiente humanitario, ¿no? Adaptarnos cuando no tenemos pues, muchos estudios muy avanzados. Entonces creo que toda esta parte también como que colaboró a mi ejercicio profesional en la medicina humanitaria. Pues yo después de eso regreso a México, hago la especialidad en ginecología y obstetricia y empiezo a trabajar en hospitales públicos aquí y también en hospitales privados y tengo también mi práctica profesional privada, pero como que yo sentía que no estaba haciendo lo que yo quería, porque yo realmente sí estudié medicina como por esta idea de ayudar a la gente, ¿no? Entonces como que no me encontraba como en ningún lugar bien, ¿no? Y es cuando decido ver qué onda con Médicos Sin Fronteras. Desde el inicio, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando yo estaba estudiando en Cuba, un amigo me decía, vamos a Médicos Sin Fronteras, y decía, no, ¿cómo crees? Yo como que no, van a lugares bien difíciles, bien riesgosos. Entonces ya empecé a buscar y justo también estuvo muy raro porque me encontré dentro de los testimonios en las páginas, hay personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras y me encontré a un doctor que fue mi interno, o sea, fue como un estudiante mientras yo estaba haciendo la especialidad. Y entonces ya como que hablé con él porque pues obviamente una cosa es lo que te dicen o lo que tú puedes escuchar y otra cosa es ya hablar con alguien y pues ver sus experiencias, porque también lo que yo decía es, ok, yo lo quiero hacer, pero no sé si sea capaz, ¿no? O sea, no sé si sea capaz, primero por la parte también esto de los casos a los que te encuentras, porque sabía que no iba a ser como fácil ni iba a ser lo que veo aquí, pero también por la parte de pues, las condiciones de estar en un conflicto, por ejemplo, armado o en una catástrofe natural. Entonces, como que también esta parte para mí era como muy importante antes de decidir aplicar, ¿no? Entonces hablé con este doctor y ya me contó todas sus historias y sus experiencias y ahí fue cuando dije, ok, sí quiero. Sí. No, y además algo muy particular de la ginecología es que sea el contexto que sea, conflicto armado, desastre natural, lo que sea, siempre se necesita, ¿no? Ajá, exacto. Y también es eso, ¿no? Como que a veces, como lo dices, o sea, se necesita en todos los contextos y como también tú mencionabas, Ana, pero a veces como que se les olvida, ¿no? O sea, como que lamentablemente a veces las mujeres, ¿no? Y en general, pues también los recién nacidos, pues como que van a estar en todos los contextos, pero son las poblaciones que también son más afectadas junto con los niños y los adultos mayores, ¿no?
Entonces también como que esta parte de poder poner mi granito de arena, ¿no? Pues sí, como que era muy importante. Entonces, bueno, ya hice el proceso con MSF. En ese entonces se hacían reuniones como, ¿cómo les decían? Como de presentación, donde más o menos había siempre alguien que había trabajado con Médicos Sin Fronteras, te explicaban. Y para mí creo que esa plática también me ayudó mucho, ¿no? Como a terminar de decidirme. Ahí lo que me di cuenta es que uno de los principales retos que yo tenía era el idioma, porque yo no hablaba inglés. Pues lo básico que te enseñan en la escuela, ¿no? Pero así de hablar con alguien, no. Y menos pues en medicina, ¿no? Entonces, ya cuando empecé, o sea, como que sí es importante también saber cuáles son las cosas que tú como médico o como personal que vas a trabajar necesitas tener para poder hacer de tus misiones, como les decimos, pues lo más fácil posible o no tan complicado, ¿no? Entonces, pues ahí tuve que tomar clases de inglés, tomé 6 meses de clases de inglés para poderme preparar para la entrevista y ya pues ya hice la entrevista, al final después de eso ya me quedé como en el pool, que es como le decimos, de médicos, y me hablan para mi primera misión en Afganistán. Wow, ¿y cómo fue llegar a este país que pues sabemos que siempre ha sido pues un poco difícil, sobre todo en estos últimos años, en donde pues tal vez se les violenta mucho a las mujeres? Pues yo creo que sí fue para mí un choque al principio, porque para empezar pues era la primera vez que salía del continente, ¿no? Era la primera vez que me enfrentaba a un contexto de una religión que pues nosotros no tenemos mucho acercamiento, ¿no? Que es la religión musulmana. Y pues también como que uno tiene muchas ideas que se crea por las noticias, por lo que ves en la televisión, pero al final, pues sí, o sea, es un shock cultural porque, para empezar, pues una de las cosas que también tenemos que hacer es, cuando vas a cualquier lugar, tienes que respetar la cultura, ¿no? Entonces, desde que te mandan los correos para avisarte que necesitas, no sé, vestirte de una manera, cubrirte la cara, todo, o sea, toda esta parte, pues sí fue así como un poquito raro porque pues no encontraba ni ropa aquí, ni nada para llevarme. Entonces ya cuando llegué allá, pues realmente el país como tal me pareció pues un país como al principio bien extraño, ¿no? O sea, como que yo sentía que estaba como en una película, como dices, ¿no? Pues ver a las personas en la calle, ¿no? O sea, con sus ropas, las mujeres cubiertas, toda esta parte. Y ya una vez que, la verdad es que nosotros tampoco salimos mucho por por el contexto de seguridad, entonces realmente en ese entonces pasábamos por Kabul a la coordinación y de ahí llegas a tu proyecto y nada más es, digamos, como el trayecto, ¿no? Pero ya en el hospital lo que veía era, pues eso, ¿no? Y para empezar es un hospital que se corre solamente por mujeres, porque obviamente al ser pues de ginecología y obstetricia, pues solamente las mujeres pueden atender mujeres. Entonces esta parte fue como muy bonita, ¿no? Y entonces lo que ves es eso, o sea, como que es un espacio donde para mí era como, o es como si fuera un oasis dentro de todo para estas mujeres, ¿no? Obviamente adentro pues ellas también por su cultura están cubiertas y todo eso, pero no sé, yo esperaba verlas como un poquito más introvertidas, ¿no? Y te das cuenta que no, o sea, que son personas como nosotros, se ríen muchísimo, son muy cariñosas, les encanta lo que hacen, ¿no? Tienen mucha motivación de seguir como progresando y estudiando, ¿no? Cuando yo llegué al proyecto, el proyecto pues ya tenía algunos años, pero la verdad era un proyecto todavía, digamos, como que no tan avanzado como es ahora. En ese momento nosotros, los internacionales, teníamos que ir y éramos los que como que llevábamos, digamos, como el mayor peso de las complicaciones obstétricas. Entonces nosotros éramos los que operábamos, nosotros éramos los que estábamos en los partos complicados. Estaban las parteras con nosotros y habían doctoras que obviamente pues ellas tenían muchísima experiencia en muchas cosas, pero como que el personal internacional sí era, pues teníamos como mucho trabajo porque nosotros teníamos que estar ahí todo el tiempo. También algo que fue muy bonito fue eso, ¿no? O sea, cuando yo llegué, pues yo lo que les decía a las doctoras es, porque te ven como que tú eres así súper experto, ¿no? Y entonces yo les decía, no, o sea, yo vengo también a aprender de ustedes porque hay cosas que en mi país yo no hago, ¿no? Entonces me decían, pero ¿cómo? ¿No? O sea, si tú eres doctora, si eres ginecóloga,
Decía, pues sí, pero por ejemplo, no sé, en México, no sé, los partos de los trillizos pues no son partos, son cesáreas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hay muchos partos de niños que vienen de nalgas, pues tenemos que hacerles cesárea, que generalmente no les das parto. Entonces yo les decía, no, pues, o sea, yo creo que es un intercambio, tanto lo que yo les puedo enseñar a ustedes, pero también lo que ustedes me pueden enseñar a mí, ¿no? Y creo que esa parte también hizo que la relación con el personal nacional fuera como muy, muy fácil y como que hicimos muy, muy bonita relación y al final pues era apoyarnos, ¿no? O sea, como que un equipo entre todos. Y eso, pues, trabajar para poder pues salvar a las mujeres de muchas cosas que realmente yo nunca había pensado realmente que iba a haber tantas complicaciones, ¿no? Entonces sí fue un reto, pero fue una experiencia muy linda. ¿Y crees que, por ejemplo, el hospital de COS pues, es un espacio seguro para mujeres? ¿Cómo es esta relación que tienes con las pacientes? En general, pues con las pacientes al principio algo que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? Que aunque yo no hablo su idioma, siempre tenemos traductores. Por ejemplo, no sé, en los partos o generalmente después de los partos, porque en las cesáreas es más difícil como que tener una interacción con ellos, ¿no? Pero es eso, o sea, como que te agradecen, las ves, ¿no? Y aunque no hables su idioma, sabes lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, esta parte de sentir que haces algo y que al final nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero podemos cambiar esas vidas y podemos cambiar su mundo, ¿no? Entonces, el saber que tú estás haciendo una diferencia, no solamente con ellas, sino también con el personal con el que trabajas, ¿no? Creo que para mí para mí es el mejor pago que hay, ¿no? O sea, nada se puede comparar con eso. Esa sensación de realmente pues poder ayudar a los demás, yo creo que es muy lindo, ¿no? Y a ellos también como que siento que o sea, como que agradecen mucho el que estemos ahí, ¿no? Y tú lo sientes. O sea, no es algo que te lo tengan que decir, pero sabes que realmente, por ejemplo, al final este hospital en Afganistán es un hospital de referencia donde no solamente las mujeres de esa región acuden, sino que viene gente de muchísimos lugares porque no tienen dónde tratarse, pero aparte saben, o sea, como que tienen muy buena reputación, ¿no? Entonces tenemos algún problema, pues o sea, nos vamos al hospital de host, ¿no? Entonces como que también esta parte creo que es como muy, muy, o sea, como que te llena de motivación. ¿Y recuerdas alguna, bueno, está la barrera del lenguaje, ¿no? Ya lo estabas diciendo, pero como alguna historia que te haya impactado, que te haya conmovido mucho, tal vez de segunda mano, contada a través de una traductora que nos pudieras compartir? Pues es que yo creo que hay muchas pues, hay muchas, yo creo que son muchas historias, al final las que uno ve, pero yo creo que, por ejemplo, ahorita una que me llega mucho es esta creencia que tienen, ¿no? Obviamente la religión está muy arraigada en Afganistán y allá tienen una figura que son los mulá, que digamos que son como los líderes religiosos en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces las mujeres cuando empiezan a tener algún problema del embarazo, lo primero que hacen es ir con el mulá porque piensan que tiene algo místico, ¿no? Entonces que por medio de que toman agua donde les ponen como oraciones o cosas así, ellos se pueden mejorar, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, es una de las barreras que nosotros tenemos porque ya cuando llegan las pacientes a los hospitales, pues ya vienen muy graves porque pues primero se fueron con el mulá y entonces como que eso retrasa mucho la atención, ¿no? Entonces me acuerdo mucho una paciente que llegó con una eclampsia. La eclampsia es cuando una mujer en el embarazo tiene convulsiones y es de las complicaciones obstétricas, digamos, como más peligrosas, ¿no? O sea, realmente pueden morir o pueden quedar con un daño también cerebral. Entonces la paciente llegó al hospital completamente, pues, inconsciente, pues sí venía como en periodo posictal, que le decimos que es cuando termina una convulsión, y entonces, pues, ya empezamos a tratarla. Al principio, yo me acuerdo mucho de este caso, pues ya después atendí muchos casos así como ese, pero en ese entonces, o sea, como que yo sí decía como, pues no, o sea, la verdad es que no puedo hacer mucho por ella, ¿no? O sea, como que yo la veía tan mal que yo pensaba que la verdad la paciente iba a morir, ¿no? Total que pues al final lo que empezamos a hacer fue a inducirle trabajo de parto, porque al final pues lo que causa eso pues es el parto. Lo que hay que hacer es que las pacientes tienen que dejar
tienen que desembarazarse para que se recuperen. Y el bebé cuando llegó ya estaba muerto porque pues obviamente llegó muy tarde la paciente. Y estuvimos ahí con la paciente, yo me acuerdo, yo creo que fueron, o sea, no sé cuánto habrá sido, pero yo me acuerdo que fue mucho tiempo que estábamos ahí, pues obviamente conduciéndola, cuidándola, tratando de controlar la presión, tratando de controlar las convulsiones. Y al final, lo que yo veía ahí es que no es un trabajo nada más del médico, ¿no? Sino que es eso, estaban las parteras, estaban los anestesiólogos, todo el mundo estaba muy preocupado, todo el mundo estaba ahí. Y después de eso la paciente, pues obviamente tuvo su parto, y después de ahí la paciente se recuperó, ¿no? O sea, pero haz de cuenta que tuvo su bebé y ya después de eso, como a las, no sé, como a las 4 horas ya recuperó la conciencia, empezó otra vez a estar bien, ¿no? Y yo decía, estas mujeres son tan fuertes porque aquí en México una paciente con una eclampsia después le tienes que hacer una tomografía para ver si no quedó con alguna hemorragia cerebral o algún daño, no sé qué, ¿no? Y ahí, o sea, ella, ¿no? Como que estaba como si nada, pero no solamente eso, sino que al final ya cuando ya ella estaba consciente y la familia, o sea, lo que nos agradecían mucho es esta parte de haberle hecho un parto, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes una paciente así, la primera decisión es hacer una cesárea, porque es la manera más rápida, ¿no? Pero también tienes que pensar en el contexto en el que estás, ¿no? Entonces, era una paciente que era su primer embarazo, que si yo le hacía una cesárea, pues obviamente tenía más riesgo que en el siguiente embarazo fuera una cesárea, tenía más riesgo de que si el siguiente año ya no está MSF o no hay un hospital donde puedan atenderla, pues, y con una cesárea tiene más riesgos, ¿no? Entonces, para ellos, el que pueda hacer un parto es como muy valioso, ¿no? O sea, como que en ese momento para mí fue muy importante porque yo muchas veces como que dudaba, ¿no? O sea, mientras veía, decía, híjole, ¿y si le hago una cesárea? Porque igual es lo más rápido, igual y se puede complicar más, igual y no, o sea, en México ya lo hubiera operado, ¿no? Pero ya después entendí qué es eso, ¿no? O sea, que las decisiones que tomamos tienen que ser basadas en el contexto y pensando en ellas, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es fue una de las lecciones más grandes que he tenido, y cada vez que regreso siempre hay casos como esos y siempre es la misma duda, ¿no? O sea, siempre es como, híjole, ¿sí? ¿Cesárea o parto, no? Pero al final creo que es eso, ¿no? O sea, como que el poder salvar a las mujeres, no solamente de esa situación, sino de las futuras situaciones en las que pueden tener. Porque también una mujer que no tiene muchos hijos, lamentablemente en Afganistán no tiene un valor, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer que no puedes tener hijos o tienes 2, ¿no? Y ya no puedes tener más, pues se van a buscar otra mujer, ¿no? Se van a buscar otra esposa. Y obviamente sabes que el tipo de vida para esa mujer pues ya no va a ser tampoco, pues si de por sí es un poco difícil, pues tampoco va a ser la mejor, ¿no? Entonces creo que esa es una de las muchas historias que puedo recordar. Es una historia impactante, la verdad. Y también como pues tomar decisiones de ser basadas en contexto, pero en un contexto de emergencia, o sea, en el contexto generalizado cultural, en el contexto médico, en el contexto de esta paciente, y tomar una decisión. Y además, pues considerar el futuro, ¿no? O sea, como considerar esas vertientes de que, Sigue. claro, y pues que tú ya no, bueno, ya no vas a estar, pero tal vez la atención médica puede que tampoco ya no esté. Entonces, ¿cómo les puedes dar la mejor vida posterior a eso? Sí, y al final yo me acuerdo que en ese entonces, pues yo veía como, o sea, como que decía, sí, puede ser que no tengan una atención médica, pero yo decía, no. O sea, yo pienso que MSF va a estar aquí mucho tiempo, ¿no? Pero ahora, después, eso fue en 2016, ¿no? Ahora, pues después de todo lo que ha pasado, sabes que no sabemos si el hospital puede seguir ahí, ¿no? Obviamente por el gobierno, por todos, no tanto por nuestro trabajo, sino porque realmente, pues ya las mujeres no son una prioridad, ¿no? En ese país. Entonces, ahora más que antes, yo sí veo la necesidad de eso, ¿no? De pensar realmente en el futuro de estas mujeres y en evitar las mayores complicaciones que puedan tener, ¿no? Mencionabas justo ahorita pues que las mujeres son vistas un poco como estos objetos de reproducción, ¿no? En que ahí está su valor. Pues cómo es también trabajar en estas pues condiciones restrictivas, tal vez no en el hospital, pero sí socialmente, que pues de cierta manera hay muchos tabús con los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, también, por ejemplo, al amamantar, o sea, hay muchas cuestiones ahí complejas. Yo creo que a mí lo que más me costó trabajo es que para empezar ahí las que toman las decisiones no son las mujeres, son los esposos.
Entonces, o sea, el que yo tenga una paciente y no sé, eso, le tengan que hacer una cesárea o su bebé esté mal, y bueno, yo puedo hablar con ella, ¿no? Pero que ella no pueda tomar la decisión sobre su cuerpo es un poco, o sea, como, pues muy difícil de aceptar, ¿no? Como médico. Entonces, es muy raro porque también, pues todas las pacientes llevan, las que los acompañan no son sus mamás, son las suegras, porque obviamente ese es como nuestro canal de comunicación con la familia, con el esposo, y también son como las que se encargan de ver que realmente se haga lo que el esposo quiere, ¿no? Claro, y además pues pasan a ser familia de la familia del esposo, o sea, dejan su familia. Sí, entonces como que no sé, es un poco, esa parte es como, fue muy rara, pero también lo que nos dimos cuenta, o sea, lo que yo pensaba es que los hombres eran también como que no les importaban, y te das cuenta que tampoco están así, ¿no? O sea, cuando ya vas con ellos y ya les explicas, oye, mira, tengo una paciente, no sé, los casos más difíciles cuando las pacientes pues sangran después del parto y ya les pusiste todo el medicamento, ya hiciste todo lo que podías y al final lo único que queda es quitarles el útero, ¿no? Que obviamente pues es una decisión muy difícil como médico, pero pues también como paciente y para la familia, ¿no? Entonces, pues ya hablábamos con el esposo, ¿no? Y entonces muchas veces pues yo hablaba con ellos y les decía, no, pues es que la única solución es esta, pues si no, pues tu esposa puede morir, no sé qué, ¿no? Entonces los veías que realmente sí les importaba, ¿no? Y te decían, no, pues hagan lo que sea, pero que esté bien, ¿no? Entonces también te das cuenta que pues es una parte cultural, pero tampoco todo es como lo cuentan, ¿no? O sea, tampoco es que, digamos, los hombres no se preocupen por sus mujeres o no les duela lo que está pasando, ¿no? Simplemente lo que yo también entendí es que son contextos diferentes. Ellos nacieron con ese tipo de religión, con ese tipo de toma de decisiones por su parte cultural y no conocen otra, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a esto. Entonces, al final, juzgar es muy difícil porque ellos, si no conocen otra parte, pues ellos están haciendo lo mejor de acuerdo a las condiciones y a lo que tienen, ¿no? Entonces, sí, también como que siento que eso también fue un poquito, fue una sorpresa grata, el saber que también dentro de todo, pues los hombres sí cuidan a sus esposas o sí les preocupan, ¿no? Entonces, pues sí. Pues es que es romper como los tabús que ellos pueden tener, pero también los propios, ¿no? Es Claro, el exacto. contraste cultural tan así delicado, ¿no? Pero y también platicábamos antes un poco de tal como si alguna vez te sentiste señalada o como observada, digamos, o incluso presionada, ¿no? Digamos, autoridades de gobierno, culturales, ¿sabes? Por tu trabajo, porque se sabía que pues eres una mujer occidental que viene con Médicos Sin Fronteras, no sé cómo fue esa... En general, yo creo que en Afganistán no, o sea, al revés, como que me sentía muy bien recibida, o sea, como que Médicos Sin Frontera tiene muy buena reputación en Afganistán, entonces desde que llegas, como que al revés, o sea, como que entienden que eres, por ejemplo, en mi caso, entienden que soy una mujer occidental, ¿no? Porque obviamente, pues, el velo no me lo ponía bien y esas cosas, entonces como que en esas cosas no se meten mucho, ¿no? Y no, o sea, como que yo siempre me sentí bien recibida por, digamos, con la gente con la que llegaba, ¿no? En el hospital tenemos muy pocos hombres, o sea, los únicos hombres que tenemos ahorita son los anestesiólogos, que también eso fue como, yo creo que uno de los logros también, porque al principio pues teníamos anestesiólogas mujeres, pero no hay muchas. Entonces tuvimos que empezar a meter anestesiólogos hombres, entonces también como que hacer que ellas entendieran pues que tienen que ser tratadas por hombres, ¿no? Fue un poquito todo difícil, pero como que se fueron ellas adaptando, tanto las parteras, porque también ellas trabajar con un hombre no sé, en un quirófano, pues es un poco raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte también creo que fue un logro. Donde yo sentí esta parte más difícil fue cuando teníamos que hacer interconsultas con médicos, ¿no? O sea, cuando teníamos un caso muy difícil, por ejemplo, en quirófano, teníamos la posibilidad de llamar un cirujano general local, ¿no? Entonces me acuerdo que en un caso, una paciente que estaba sangrando mucho, nosotros ya habíamos hecho lo que podíamos, entonces pedí que llamaran al doctor para hacer un procedimiento muy complejo que solamente puedes hacer con otro médico que sepa el procedimiento porque es una ligadura de unas arterias, ¿no? Entonces, si lo haces un poquito mal, pues sí, fue muy difícil. Entonces, total que llegó el doctor, entonces, para empezar no me hablaba, o sea, no me veía.
¿no? Entonces, yo le estaba hablando para comentarle del caso y nada más veía al anestesiólogo, ¿no? Y entonces él empieza a hacer las cosas, pero ni me decía qué era lo que, o sea, lo que él pensaba, ni me escuchaba. Entonces, para mí fue, o sea, como muy difícil porque era como si yo no fuera doctora, era como si yo no estuviera ahí, era como, o sea, simplemente, no estoy, ¿no? Llegó él y ya él es el que... Y entonces, todo mundo, o sea, las parteras que estaban ahí, el anestesiólogo, o sea, ya todo mundo le hace caso a él. O sea, que como mujeres ginecólogas es muy difícil el poder llamar a un hombre cirujano local para trabajar con él, ¿no? Al menos en ese entonces, ¿no? En mi última misión pude trabajar otra vez con un cirujano, pero era un cirujano que al final era anestesiólogo de Médicos Sin Fronteras. Un anestesiólogo local hizo cirugía, entonces ya es más fácil porque él ya está acostumbrado a trabajar con mujeres, ¿no? Entonces ya puedes tener un diálogo y decir, a ver, doctor, ¿tú qué piensas? No sé qué, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que más, o sea, donde yo realmente sentí que nuestra posición o nuestra palabra no vale, ¿no? Ahí sí es mucho más valiosa la palabra de un hombre. Sí, claro, y el peso de su opinión y también cómo funciona el sistema, ¿no? Que sí. Les da más valor a ellos que, aunque tú tengas la misma experiencia o más, recae más en los hombres que en las mujeres, exacto. Y bueno, también antes un poco de empezar a grabar, nos platicabas que, o sea, el impacto en particular pues del Hospital de Jos no solo es atender pacientes, sino también dejar una huella más allá, pues con la población local. Digo, sabemos que en los últimos años pues hay una prohibición para que pues, las mujeres no ejerzan, ¿no? Su carrera y pues que incluso muchas que estaban estudiando medicina pues tuvieron que interrumpir esos estudios, ¿no? Entonces, pues si nos puedes platicar también un poco de cómo es pues, acercamiento con los equipos y la huella que quieren dejar. Sí, pues como te decía, al principio, la primera vez que yo fui fue el 2016, la primera vez. La última vez que fui, antes de esta última vez fue 2018. Entonces, durante ese tiempo, lo que nosotros hacíamos es que éramos, o sea, mucha gente me pregunta, pero es que ¿por qué regresas, no? Yo regreso porque me gusta mucho, digamos, el proyecto, ¿no? Pero también porque lo que me di cuenta es eso, o sea, que no solamente es el que tú vayas a ayudar, ¿no? Es un poco lo que hizo Cuba con nosotros, ¿no? Es formar a la gente que está ahí, porque no te sirve de nada estar mandando médicos que tienes que regresar, ¿no? Entonces, lo que hicimos al final fue como como que nunca lo hablamos, pero éramos como varias ginecólogas que rotábamos. Entonces, yo estaba 4 meses y entonces llegaba otra ginecóloga, que generalmente la que te digo que es de Palestina, y entonces ella se quedaba otro tiempo y luego llegaba otra. Entonces éramos como un equipo de ginecólogas que siempre íbamos. Y lo que hicimos fue empezar a formar al personal nacional, ¿no? Entonces a las doctoras obviamente pues que hagan cesáreas y entonces enseñarlas cómo hacer cesáreas porque no son ginecólogas, eran médicos generales. A las parteras que fueran como ginecólogas, entonces que estuvieran, no sé, en hospitalización, pero que ellas también pudieran tomar decisiones, supieran más o menos cómo tratar a las pacientes y nos llamaran nada más cuando hubiera algún problema, porque son muchas camas, ¿no? Entonces empezamos a hacer esta capacidad, digamos, como de formación, y aparte ellas estaban súper motivadas, les encantaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que en una misión yo estaba sola, completamente como ginecóloga internacional, entonces era muy pesado porque trabajas 24/7, y entonces tienes que hacer notas en los expedientes, y tienes que ver partos, y tienes que hacer cesáreas, y hacer ultrasonidos. Y entonces como que las parteras iban conmigo, entonces yo les decía, a ver, esta paciente tiene tal, ¿qué le vamos a hacer? Tal cosa. Ok, entonces yo notaba. Y me acuerdo que un día yo llegué, ellas hablan, la mayoría no hablaba mucho inglés, ahorita ya hablan un poquito más, y pues menos escribieron, ¿no? Entonces me acuerdo que un día llegué y había notas en el expediente, ¿no? Así, muy básicas, pero con la información, ¿no? Y en inglés. Entonces cuando yo vi así, ¿quién hizo esta nota? No, pues que la hizo, no sé, Margarita, ¿no? Y yo, quiero ir a ver a Margarita. Y entonces ahí van todas, ¿no? Y todas, híjole, ¿qué va a hacer, no? Y ella llegué y le dije, ¿tú hiciste la nota? Sí, igual, muchísimas gracias, felicidades, muy bien. O sea, ella estaba súper feliz, ¿no? O sea, esta parte de la motivación, de que tú la reconozcas, que reconozcas su trabajo, hacía que ellas empezaran como eso, a seguir como avanzando, ¿no? Mi última misión fue en 2018, ahí dejo de ir a Afganistán, me voy a otras misiones,
y regreso en el 2023. Entonces, ahí, para empezar, pues como dices, ya la situación es mucho más severa en la parte de las mujeres. Y pues ya había pasado mucho tiempo que yo había ido, ¿no? Entonces ahí para mí, esta vez fue un shock muy fuerte al ver la situación en la que están las mujeres, porque yo antes sí estaba choqueada, pero no tanto. O sea, ahora realmente sí pude ver un impacto negativo muy fuerte. Y sobre todo lo que dices, ¿no? O sea, el que no pueden estudiar, porque muchas, cuando nosotros nos fuimos, empezaron las parteras a estudiar para doctoras, las doctoras a empezar para estudiar para ser ginecólogas, y ahorita, pues muchas de ellas tuvieron que parar sus estudios, ¿no? Entonces... Y su trabajo. Ajá. Claro. Entonces, es eso, o sea, ya no pueden trabajar, pero tampoco pueden estudiar. Para poder salir, tienen que estar siempre acompañadas de un hombre, que es el muharam, como le dicen. Entonces, como que esta parte de tantas restricciones es horrible, pero lo que yo me di cuenta es eso, o sea, ahora más que antes, siento que el proyecto de la maternidad de HOT no solamente es la atención que damos a las pacientes, sino lo que te decía, ¿no? Esta capacidad de poder apoyar a nuestro personal nacional a que siga desarrollando sus capacidades. Obviamente nosotros no les vamos a dar un certificado como ginecólogas o como doctoras, pero el que ellas puedan seguir ejerciendo eso, que se sientan valoradas ahí, que sientan que siguen, pues eso, creciendo profesionalmente, creo que también es una motivación para ellas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, y al final lo que les decía es eso, o sea, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar cuando estas generaciones que nosotros formamos ya no Se acaba. estén, porque ya no hay, o sea, ya está completamente cerrada la educación a nivel, pues, educativo, o sea, por ejemplo, especialistas como ginecólogas, al menos en HOST se cerraron, ya no van a formar más, ¿no? Entonces sí creo que el trabajo que tiene Médicos Sin Fronteras no es solamente la parte de atención clínica, sino también es esto, ¿no? El poder desarrollar las capacidades del personal nacional y más en un contexto como este, ¿no? Claro, y pues al final eso también impacta en la atención que reciben las mujeres, pues de la población, ¿no? O sea, si ya no hay tratantes para ellas, pues, ¿cómo van a vivir? Exacto. Sí. La verdad es que esa es una pregunta que nos seguimos preguntando y no sabemos qué va a pasar, lamentablemente. Pero pues al menos es eso, ¿no? O sea, yo lo que te puedo decir es que en la maternidad yo estoy muy, o sea, está súper impactada de que realmente podían, o sea, que realmente ya el hospital se corre por ellas. O sea, ya nada más a mí me llaman cuando hay una complicación así ya grandísima, ¿no? Pero ya realmente ellas pueden correr el hospital sin ayuda, digamos, realmente internacional, ¿no? O sea, yo creo que ya podemos decir que están capacitadas y pues lo que hay que seguir haciendo es seguir capacitando más personas. Y pues bueno, y para ir cerrando un poco, ¿hay un mensaje que te gustaría darle pues, a mujeres y a niñas que puedan escuchar este podcast? Pues yo creo que el mensaje sería, en general, pues, primero a los médicos y a las médicas sobre todo, que yo creo que la vida humanitaria es un poquito difícil, obviamente. Enfrentas muchos retos clínicos, enfrentamos muchos retos también, digamos, como emocionales por las cosas que vemos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante el tratar de seguir pues motivando a la gente que siga aplicando para ir a este tipo de misiones, porque a lo que te decía, cada vez hay menos personal, ¿no? Hay contextos como estos que necesitan a fuerza que seamos mujeres las que vayamos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, o sea, como que, pues sí, tratar de motivar a la gente que siga, pues tratando de aportar su granito de arena, como yo digo, ¿no? Para un mundo un poquito mejor. Y pues a las mujeres es eso, que al final yo creo que es muy difícil en algunos contextos el que puedan luchar de alguna manera por sus derechos, porque obviamente son pues reprimidas, pero es eso, ¿no? O sea, como que no perder la esperanza, ¿no? Y tratar de, desde donde puedan, también apoyarse entre ellas, ¿no? O sea, lo que yo le decía a mi staff es, creo que lo más importante aquí es eso, que nosotros como mujeres empecemos aquí a tratarnos bien, ¿no? O sea, empecemos aquí porque, por ejemplo, eso, si tienes una paciente y ella no va a decidir si quiere una cesárea o no, aunque ella no decida, habla con ella, explícale, ¿no? Hazla parte de lo que le está pasando, ¿no? Porque si nosotros no empezamos entre nosotros a cambiar, ¿no? A apoyarnos, a
a empezar a tratarnos mejor y a respetarnos, pues obviamente es más difícil hacerlo fuera, ¿no? Entonces lo que yo les decía es eso, empezar a hacer pequeños cambios, que creo que al final, pues lo que te digo, tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos hacer pequeños cambios que pueden aportar algo. Entonces yo creo que pues eso sería. No, pues Elia, muchísimas gracias por venir a platicarnos de tus experiencias. Pues no es menos que impactante y también como pensar en la esperanza dentro de la oscuridad, en como que, pues nada, te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Voces del Camino, podcast de Médicos Sin Fronteras. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.